Muy buenos días, muchachos. Tengan todos ustedes. Espero que estén pasándola muy bien, que estén bien, que se estén cuidando. El día de hoy voy a hablarles acerca de lo que viene siendo la unidad 2 que había quedado pendiente con respecto a los temas relacionados a documentos médicos forenses o médicos legales y forenses propiamente. Vamos a ver cada uno de esos temas, los 5 temas que es parte médico, oficio, certificado, certificado de función y acta de nacimiento. Entonces, voy a ponerles una presentación que en realidad es muy corta, porque en realidad es más todo lo que voy a estar explicando que lo que va a venir precisamente en la presentación. Y de alguna manera nada más es una explicación en sí de lo que es cada uno de estos documentos. Déjenme, voy a compartirles. Bueno, ok, ahí está, así ya lo veo mejor. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a ver lo que son los documentos médicos forenses. Vamos a ver cada uno de ellos, sobre todo los temas específicamente, porque en realidad la documentación médico forense es bastante extensa. Son muchos los documentos que nosotros como médicos realizamos o de alguna manera experimentamos de forma más general y específica. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos especial y específicamente, ¿no? Bueno, en sí, ¿qué es un documento? Bueno, primero hay que definir de alguna manera o hay que explicar qué es un documento médico legal y o forense. Pues es un escrito, o es un oficio, bueno, es un escrito tal cual que lo utiliza el médico con las autoridades. Es una forma en donde nosotros como profesionales, y en este caso específicamente como profesionales de la salud, más que todo, estamos haciendo eh, una información o brindando precisamente una información a las autoridades, a organismos oficiales, instituciones de procuración, impartición de justicia y también en su defecto al público en general, porque obviamente no todo esto que nosotros realizamos va a quedar completamente excluido de la sociedad. Simplemente y sencillamente por el hecho de que nosotros como profesionistas y sobre todo en el área de la salud vamos a estar en un momento dado relacionándonos mucho con toda la población en general y por obvias razones también esa población en su mayoría va en algún momento de nuestras vidas puede llegar a ser nuestro paciente o en su defecto nosotros mismos también podemos ser el paciente. Entonces requerimos nosotros una prueba que nos ayude en un momento dado a manejar toda una serie de situaciones que se nos pueden estar suscitando. Tanto nos sirva como una prueba desde el punto de vista general y hasta se puede decir que científico, como desde el punto de vista también jurídico. Entonces, toda esta documentación tal cual es un medio que permite precisamente comprobar y aparte de eso interactuar en muchos ámbitos como es la docencia, la investigación y les repito, sobre todo en el ámbito legal, el nosotros estar en un momento dado este, pro, presentando pruebas, o sea, la forma en que nosotros, lo que nosotros realizamos específicamente lo pueden ver sobre todo las autoridades principalmente, ¿no? Digo porque en este aspecto estamos hablando de cuestiones legales, jurídicas, o sea, todo lo que es el área forense propiamente dicho. Algunos de estos son exclusivos, son de uso exclusivo en el ámbito médico legal, o sea, no se van a ir, que cualquier, digamos, médico en general puede realizarlo, sino que específicamente, o más bien, que cualquier documentación no solamente se va a quedar en el expediente clínico en este caso, sino que en su defecto va a ser requerido o nada más exclusivamente utilizado en todo lo que viene siendo los procedimientos, como son las audiencias en tribunales, los juicios, pero la mayoría de ellos pues van a ser de uso de ámbito, de uso diario para el médico de forma asistencial, ¿no? O sea, que nos va a servir como apoyo, como les mencionaba, tanto para darle un seguimiento a lo que viene siendo el paciente, como para en su defecto, pues ayudar a contribuir a que éste pueda llegar a probar qué tipo de actividades realizó este. Ahora, ¿cuáles son las características más importantes que deben de tener todos estos documentos? Una, lo más importante es que deben de ser claros, ¿sí? Deben de estar muy bien explicados, deben de ser de un lenguaje lo más sencillo posible
deben de ser muy concisos y deben de estar orientados a su finalidad, deben de ser precisos. En su mayoría de las documentaciones, obviamente nosotros podemos utilizar mucha terminología médica, está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, inclusive cuando se está haciendo eso, hay secciones de todos esos documentos que es importante hacer como que cierta traducción en un momento dado, sobre todo dependiendo de quién es el que lo va a leer, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que tener nuestra propia documentación con con nuestro lenguaje médico, que coloquialmente utilizamos o del cual nosotros precisamente es como las claves fundamentales para nosotros identificar y determinar precisamente qué es lo que está haciendo, o qué es lo que está sintiendo, lo que está padeciendo el paciente, valga la redundancia. Pero sí es muy importante que ya en un momento dado, cuando estamos hablando de una documentación legal, al momento de muchos de las características de estos documentos tienen que estar basados en que otra persona lo va a leer y esa persona no tiene los conocimientos en el área de la medicina como nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, obviamente estos documentos también es importante saber que tienen que ser redactados por médicos. Aquí sí, de los profesionales de la salud tal cual, tienen que ser médicos. Pueden ser profesionales de la salud como enfermería, química, psicología, sí, sí se puede, ¿no? Sin embargo, en este aspecto, en la medicina legal, pues aquí sí nosotros utilizamos en su mayoría, tenemos que hacer redactados única y exclusivamente por el médico. Y literal, créanme, o sea, aun cuando nosotros le pidamos quizás a algún asistente que lo redacte, no puede ser así. Al final nosotros tenemos que ser los que vamos a redactar porque es un documento que vamos a firmar y por ende va a estar presentado ante la ley. Entonces, aquí sí es muy importante que cuando se esté haciendo, quien lo esté haciendo es él va a ser el responsable que va a firmar literalmente ese documento, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes, les repito, cuando estén redactándolo, cuando lo estén escribiendo, sean ustedes mismos los que fueron los que están firmando, los que redactan este documento, ¿no? Van a decir, les digo, va a ser precisamente dirigido a juristas, va a estar público, también puede ser a público en general. Digo, hay documentación en un momento dado, como son las campañas de prevención y promoción a la salud, que en un momento dado, pues la gente desconoce. Entonces, y lo más importante a veces, estos mismos documentos son muy importantes porque vienen siendo como una especie de traductor, por decirlo así, de un traductor en cuanto a mucho de la terminología médica, les repito, que nosotros utilizamos. Entonces, a veces también por eso son requeridos para nosotros. Hay que evitar el momento de estar redactando por lo mismo de que se necesita tener ese conocimiento o el saber explicar precisamente sobre algunos términos, evitar los tecnicismos. Aquí, dentro de los tecnicismos, no solamente incluyen las palabras, les repito, que son terminología médica, sino también, por ejemplo, muchas de las abreviaturas que nosotros utilizamos y que nosotros en nuestro gremio lo vemos muy normal, en los ambientes que nosotros estamos elaborando, pero para los demás población pues no es así, ¿no? O sea, digamos que son los modismos y las expresiones que habitualmente nosotros tenemos, hay que evitarlas a toda costa. Si en dado caso es muy importante o es muy necesario que se tenga que usar, hay que explicarle posterior de que lo colocamos el significado. Literalmente hay que colocarle su significado, su definición con terminología coloquial, ¿no? O sea, con terminología que cualquier persona en público, no, independientemente de que sea el nivel educativo, pueda llegar a entenderlo, ¿no? También hay que evitar que sean muy extensos al momento de redactarlos, aun cuando estemos utilizando tecnicismos de forma muy necesaria, y que estemos dando significados, hay que evitar que sean lo más extensos posibles por lo mismo, porque lo que se necesitan es que sean claros y muy sencillos. Solamente es como para responder un par de preguntas en un momento dado que puedan llegar a generarse. Es como que al momento que ustedes están haciendo estos documentos, siempre tienen que pensar cuáles son las posibles o las más bien probables preguntas que otra persona me puede realizar en un momento dado, al querer saber sobre cierta información, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar que sean extensos y que la compresión precisamente no evite que se dé complicaciones o que dé hacia la retórica, o sea, que
siga generando más dudas y que tengan a generarse más preguntas al momento que se está redactando el documento. Ahora, dentro de los documentos que vamos a abordar específicamente van a ser los 5 temas que les había comentado, lo que es la parte médico, el oficio, el certificado, que es certificado médico, el general, lo que es el certificado de función y el acta de nacimiento. Sin embargo, existen otros documentos que también forman parte de los documentos médicos legales y o forenses, tal es el caso, por ejemplo, de lo que es el informe, las declaraciones, porque sí hay formatos para hacer declaraciones, para hacer informes, la misma receta médica, la historia clínica, y el expediente clínico, que en realidad es el conjunto de varios de estos documentos, más otros documentos, por ejemplo, como son el consentimiento informado, las notas médicas, los laboratoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Que esos son temas que vamos a abordar después del examen, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí nada más vamos a abordar estos 5 que forman parte del programa, que son los más importantes que ustedes tienen que tener en conocimiento y sobre todo lo más esencial que deben de saber en un momento dado, con respecto a a su elaboración sobre todo y la importancia médico-legal que estos tienen, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el parte médico, ¿sí? El parte médico, igual, documento médico legal. Este es mucho más breve a comparación de un oficio, a comparación, por ejemplo, perdón, a comparación de un dictamen o de algún otro documento como la historia clínica, por ejemplo, donde aquí se podría decir en un momento dado que es como una especie de oficio o un documento en donde yo estoy informando un hecho un hecho que está sucediendo o que se está presentando precisamente, que en su mayoría de los casos va dirigido precisamente a la autoridad. En realidad, este documento tiene esa connotación legal, literalmente, aun cuando no sea una autoridad precisamente jurídica. Es decir, yo, por ejemplo, puedo hacer una parte médico hacia un ministerio público, puede ser, por ejemplo, también a un director o a un subdirector, puede ser, por ejemplo, alguna institución pública, o sea, de hospital a hospital. Eso vendría siendo un parte médico, ¿no? Normalmente los formatos del parte médico, como muchos de estos documentos, ya están establecidos, inclusive ya están establecidos y están legislados también. Sin embargo, habitualmente estos van a estar adaptados a una cuartilla que puede ser bien en hoja tamaño carta u oficio, donde obviamente van a contener sobre todo lo más importante en el cabezado. Viene lo que viene siendo a veces los sellos o las identificaciones de la institución. Si no es que lo están realizando de forma institucional propiamente, aquí sí es muy importante que si lo manejan de forma privada, si ustedes tienen algún sello, algún logo específicamente que los caracteriza, hay que ponerlo en el encabezado. Si no ese es el caso, como dice aquí en la parte superior, solamente se va a colocar el nombre y el número del colegiado, es decir, en este caso, por ejemplo, puede ser la cédula profesional, o sea, las cédulas de título, cédula y demás, que nosotros vamos a tener números de identificaciones y demás. Esas identificaciones nuestras, que somos los que estamos emitiendo esta parte específicamente, van a ir al inicio. Luego, en la parte central, en la mitad del documento, pues obviamente se va a hacer la descripción del hecho. Prácticamente es casi colocar aquí sí es una síntesis, ¿no? O sea, no van a poner paciente masculino, no. Aquí solamente se va a tratar, se encuentra masculino de tantos años de edad con el tal padecimiento, bla, se encontraron estas lesiones, fin. O sea, es una síntesis muy bien especificada sobre lo que se va a documentar. Y en la parte final, obviamente, inferior, perdón, va a ser la fecha, va a ser la firma de uno y también va a ser a quien va dirigido. Esto, por ejemplo, este tipo de formato normalmente se maneja lo que son los países de Latinoamérica y de Europa, inclusive es el formato protocolo base. Sin embargo, aquí en México nosotros lo realizamos de forma distinta. Habitualmente, precisamente ponemos la fecha, a quién va dirigido, hasta le ponemos el número de oficio en todo caso, en la parte superior.
Luego, en la redacción, precisamente en la parte del documento propiamente se pone quién es lo que está, cuál es la descripción y al final nuestra firma, ¿no? Y nuestras identificaciones al final. Está bien, nomás que normalmente este tipo de documentaciones con ese formato habitualmente se confunde también con la cuestión de los oficios y se confunden con otras cosas. Es el formato que manejamos, lo repito, a nivel federal, aquí en México, y a nivel, o sea, a nivel nacional, pero también a nivel estatal, ¿no? Entonces, podemos seguirlo adaptando así, sin embargo, esto es muy esencial. Cada vez que realicen ustedes un documento, sí es muy importante que ustedes le coloquen en la parte superior el nombre, es decir, si van a decir parte médico, especificar que diga parte médico, o certificado, o constancia, o sea, siempre hay que ponerle el título hacia arriba, después de ponerle la fecha y todo, hay que ponerle el título hacia arriba, que va a identificar qué tipo de documento médico legal están ustedes realizando. Esa podría ser una forma en un momento dado de hacer una redacción. Pero la parte médico es como cuando ustedes han visto que hacen una interconsulta o que ustedes van a ver precisamente solicitar una interconsulta. Digamos que las interconsultas son unas hojitas de media cuartilla, realmente. Aquí no es media cuartilla, claro, es una cuartilla tal cual, pero sí van a hacer un resumen así tal cual para quien va, su expresión y al final la firma y todo eso, ¿no? A ver, permítanme. Ay, bueno. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de parte médico que existen. Hay diferentes, en un momento dado, dependiendo precisamente del contenido y a quién va dirigido específicamente. Entre estos está la parte de lesiones, parte médico forenses, las partes laborales, partes de interés sanitario y partes de información pública. En el caso de lo que son las partes de lesiones, obviamente van a ser es una parte, es un documento en donde va a estar dirigido precisamente a lo que es el área, bueno, en este caso es un documento médico legal que en realidad lo que se está realizando es darle información a las autoridades ante la sospecha de que ustedes lleguen a tener algún paciente y que este paciente está presentando lesiones que puedan tener un carácter hacia que sea consecuencia de algún tipo de delito o que se tenga la sospecha, por ejemplo, de que precisamente hubo un acto de violencia. Ante esta situación, igual se le explica, se hace el documento y se le explica las características de lo que ustedes están encontrando al momento de realizar precisamente esta información. Es muy importante que cuando ustedes estén revisando precisamente al paciente que les llega, les revisa y ante una circunstancia en donde, les repito, tenga que ver connotaciones de tipo delictiva, tal es el caso, por ejemplo, de probable maltrato infantil, probable violencia familiar o intento inclusive de homicidio o hasta en su caso también inclusive de suicidio, no solamente se le va a informar, por ejemplo, en este caso, a los especialistas correspondientes, como es el caso, por ejemplo, de psiquiatría en un intento de suicidio, sino también es importante mencionar o avisar precisamente a las autoridades de que ustedes están atendiendo y están revisando un paciente que tiene lesiones, o sea, que no son traumatismos, sino que aquí fueron lesiones, o sea, fueron esas alteraciones provocadas por quizás una violencia externa y a descartar en un momento dado que esté relacionado con algún proceso jurídico, ahí es donde se tiene que avisar, ¿no? Tomen en cuenta, muchachos, que si en un momento dado ustedes atienden al paciente, pero no dan parte de las autoridades, en el caso de ustedes, por ejemplo, cuando estén internados o en servicio social, inclusive en el servicio social, o cuando sean médicos pasantes de servicio social, siempre tienen que avisar a sus autoridades, pero en este caso, por ejemplo, a su jefe inmediato, a tutor o algo, para que a su vez haga precisamente, avise o haga la parte médica a las autoridades correspondientes y lo más importante que se empiece el proceso precisamente de la investigación correspondiente, ¿no? Sobre todo lo que sea lo más pronto posible, por el caso que ya hemos estado viendo nosotros mucho acerca de tipo de lesiones que pueden llegar a presentarse
y que estas a veces, sobre todo en el caso de algunas, que ya las hemos visto, algunas contusas que tienden a desaparecer en un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante dar aviso precisamente a las autoridades para que empiecen esas investigaciones y o relacionarlos a algún proceso jurídico que ya está ya está en valga la redundancia, está en proceso, valga, o sea, ya se está en ese proceso de investigación. Entonces, ahí es importante de nosotros avisar, dar esa parte médica por parte de nosotros de las características de las lesiones que hemos encontrado en el paciente. Muy en general, pero sobre todo especificar que esas características de esas lesiones tienen que ver con algo, ¿no? O sea, no hacerles la connotación de yo creo que tengo, no, aquí sí les repito la importancia de descripción de las lesiones y dar a conocer precisamente de que ante el tipo de características de lesiones se puede sospechar en que exista y ya se pueden explicar, ¿no? O sea, nada más mencionarlo como sospecha, ¿no? Entonces es muy importante. En el caso de las partes médico-forenses, estas, pues obviamente también se le conocen muchos de los casos como dictamen médico-forense o también a veces en algunas ocasiones lo llegan a manejar como certificado, pero en realidad esto viene siendo más un dictamen médico-forense. Aquí en lo que se va a hacer precisamente es describir todas las características del lesionado, descripción por completo. Sin embargo, en muchas ocasiones tienden a ser los dictámenes o las partes médico-forenses vienen siendo un dictamen más completo, que habitualmente eso a veces también tienden a confundirlo. Muchas veces las partes médico-forenses se confunde con el dictamen. Normalmente el dictamen sí es más extenso porque va más explicado y va más enfocado precisamente a dar una característica más detallada, es como una historia clínica, ¿no? En el caso de las partes médico-forenses, digamos que es como una especie de resumen donde yo estoy avisando que hay una persona que sí está lesionada. Yo como médico, aquí sí, por ejemplo, quienes realizan este documento son médicos legales y o forenses los que los tienen que realizar, porque ellos son los encargados. Si, por ejemplo, ustedes están atendiendo en el hospital a un paciente y ese paciente resulta que lo están, ustedes están haciendo la parte médica donde están avisando que tiene lesiones y que hay sospecha de probable violencia o probable hecho delictivo, entonces va el médico, un médico legal o forense, a corroborar y a corroborar si efectivamente este tipo de características o alteraciones perdón, efectivamente tienen que ver con una cuestión o no jurídica. O sea, es decir, aquí sí se hace una descripción más detallada y específica. Ya el médico da su punto de fe, valga, su información de que efectivamente está corroborando ese tipo de lesiones. O en su defecto, si por ejemplo es algún lesionado, que hubo algún conflicto, alguna pelea, una riña, llegan a las agencias de Ministerio Público, está el médico legal o médico forense atendiendo, entonces él hace ese tipo de parte y específicamente es donde sí corrobora o no que todas las lesiones tienen que ver con algún hecho delictivo, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo las partes laborales. En el caso de las partes laborales, igual son los médicos, sobre todo en su mayoría, que se encuentran en algunas industrias o en algunos trabajos, donde ante una situación de algún accidente o incidente, se llega a presentar algún tipo de lesiones, que llegan a tener esa connotación jurídica laboral. Es decir, aquí estamos hablando de que yo como médico estoy corroborando que las lesiones o los traumatismos que la persona está presentando tiene mucho que ver con la cuestión que tuvo relación precisamente dentro de su área laboral. Ya sea que en un momento dado, por ejemplo, la persona tuvo un accidente ya del trayecto, por ejemplo, de su casa a la oficina, por ejemplo, o en su defecto que en el mismo trabajo o en la misma oficina o donde sea, tuvo precisamente ese incidente, lo que le generó quizás algún traumatismo o en su defecto una lesión. Aquí es muy importante saber identificar también un traumatismo, una lesión, porque igual si en un momento dado la persona tuvo un accidente, se cayó, o sea, él solito, ante una circunstancia se cae, por decirlo así, o tiene una precipitación, ya según sea el caso, pero no hubo nadie que estuvo implicado en un proceso jurídico, aquí sí desde el punto de vista penal, ni civil, por ejemplo, sino que fue
es solo las circunstancias, la maquinaria, etcétera, etcétera, haya provocado que se generaran las lesiones. Entonces nosotros hacemos la parte en donde la persona tuvo un esguince grado 2 en tobillo derecho por esto, ¿no? O sea, ya se especifica y se avisa. ¿Por qué? Porque en un momento dado eso es un accidente laboral y eso ante la ley, sobre todo en este caso la Ley Federal de Trabajo, pues se está especificando toda esta situación. Luego tenemos lo que son las partes de interés sanitario. Estas habitualmente les llaman, los manejan como dictámenes médicos sanitarios o también los llaman como opiniones técnico-médicas. Aquí igual hace una información, por ejemplo, sobre todo lo que son las autoridades sanitarias en este caso, informan a la población como estuvieron haciendo toda la situación en el caso de COVID, sobre las características o los padecimientos que tengan que ver con una cuestión, por ejemplo, de salud generalizada. En el caso, por ejemplo, de COVID, que fue una pandemia, y vamos a manejar lo que aquí en México específicamente somos parte de esa pandemia, pero en México vamos a decir que se quedó de forma endémica, es decir, que va a ser representativo y característico que todo mexicano va a tener o va a padecer en algún momento de su vida COVID. Entonces, estas mismas características precisamente es de explicar precisamente que ante una situación determinada, por ejemplo, si en algún lugar hubo un incendio o en algún edificio se están enfermando muchas personas, esa información se tiene que estar transmitiendo a las autoridades sanitarias y las autoridades sanitarias viceversa a todo el equipo médico informando acerca de las posibilidades de que exista precisamente esa información con respecto a los servicios a los tipos de padecimientos o enfermedades que se estén dando. Entonces, es muy importante también, por ejemplo, en el caso del dengue, o casos más especiales o específicos, cuando ustedes estén atendiendo, por ejemplo, un paciente con, voy a poner el ejemplo de VIH-Sida, por ejemplo, o en el caso de rabia, ustedes tienen que hacer esa parte médica donde están avisando, aparte con todas las características de la sospecha de que tenga esa persona esas características y que pueda en un momento dado llegar a generar un conflicto mayor, pues o que les repito, se vuelva de algo localizado y focalizado a algo muy generalizado y evitar que exista más contagio, más posibilidades de personas que puedan tener ese mismo padecimiento, ¿no? Y por último, las partes de información pública, estas partes, pues obviamente ya sí es un resumen, es muy común que sea, por ejemplo, en personas que son famosas, como fue en el caso, por ejemplo, de Pedro Infante, de Pedro Infante, perdón, de Vicente Fernández, caso, por ejemplo, de quien más estuvo enfermo, ay Dios mío, Carmelita Salinas, antes de que fallecieran precisamente, aquí es donde se hace un resumen, más o menos, bueno, es un resumen, es una síntesis concreta, precisa y clara, dando la información a todo el público para que sepa sobre el estado de salud. Obviamente, guardando mucho recelo sobre las características más particulares y personales que cada paciente llegue a tener, ¿no? Pero sí informando lo más general que se pueda posible y explicando cuál es el estado de salud de la persona pues que está en interés público. Igual forma aquí también no solamente va para personas o sea, para personas famosas o artistas o demás, sino que también, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, caso COVID, o casos, por ejemplo, de cuando se dio, por ejemplo, el Zika, todo el caso, eso, o sea, es información que todo mundo pueda llegar a manejar y que todo mundo puede recibir sin dañar lo que es la privacidad ni invadir la privacidad de las personas, ¿no? Sino solamente decir hay tantos pacientes, tantos números de casos, etcétera, etcétera, ¿no? Como es ahorita como lo están informando de forma diaria, ¿no? Bueno, luego me voy a regresar a esta. Bueno, vamos a ver, el oficio en este caso, el oficio sería el segundo documento, es relativamente sencillo también, es un documento legal, o sea, tal cual el oficio es un documento que está bien estructurado, está bien definido. Este sí puede variar en un momento dado comparación de todos los demás documentos. En este caso,
donde aquí sí, por lo menos en lo que viene siendo a nivel internacional y sobre todo aquí a nivel México, sí se maneja, por ejemplo, que en la parte superior izquierda del documento de la cuartilla se observe, por ejemplo, los datos de que tengan datos del mismo oficio, o sea, por ejemplo, se genera un número de oficio que va cambiando, tiene que haber una codificación y una numeración, viene que decir el asunto en la parte superior de izquierda, debe de decir, por ejemplo, a quién va dirigido o qué oficio se está contestando, porque en muchas ocasiones puede ser un oficio de contestación. Y luego en la parte un poquito más inferior hacia la derecha va el nombre a quien va dirigido. Y aquí sí documento es un poquito más amplio, puede ser un poco más extenso, pero hay que tratar de no excedernos más de 2 cuartillas, ¿no? En normalmente casi siempre se está haciendo una explicación muy breve y muy sencilla, si es una explicación acerca de las características de lo que la persona debe de proceder. Por ejemplo, sobre todo cuando se dan nombramientos o cuando están solicitando quizás haciendo algún tipo de solicitud o o recibiendo quizás alguna información de forma muy particular y muy personal. Normalmente, obviamente, son documentos médicos. Estos documentos son legales. Cualquier persona, cualquier civil en general, o sea, yo, por ejemplo, independientemente que sea médico, que sea forense, yo como ciudadana puedo realizar un oficio donde estoy solicitando, por ejemplo, al banco, por ejemplo, que me regresen mi dinero que me robaron, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Entonces, en el caso de la cuestión médico, normalmente tiene mucho, en el médico legal, perdón, tiende mucho a ver en donde se le está haciendo solicitudes o solicitudes de que se realice apoyo, contestación, en su defecto, hasta amonestaciones, van a ir en formato de oficio, pero en su mayoría es donde, en su mayoría los oficios van dirigidos a solicitar, más que todo, ¿no? A solicitar lo que sea, pero están solicitando, ¿no? Y a la parte final se pone, aquí a diferencia, por ejemplo, de la parte inicial, normalmente, bueno, dependiendo de la institución, voy a decirles, o en su defecto, de forma privada, personal, pueden ponerle la fecha en la parte superior, pero normalmente los oficios si va hasta la parte final. Normalmente va en la parte final, ya cuando se está firmando y se está enviando, ahí es donde se coloca, ¿no? Aunque les repito, en muchos, dependiendo de las instituciones jurídicas, sobre todo, ya tienen formatos establecidos donde nada más se hacen ciertos cambios, ¿no? Bendito les voy a decir que la tecnología, porque antes todo era máquina y se tenía que escribir todo por de cero. Sí había un formato, pero todo se escribía. O sea, todo era desde el principio hasta el final. Luego vamos a pasar a lo que son los certificados médicos. Este es un documento médico legal, que deja constancia de un hecho cierto. Aquí cuando digo de un hecho cierto, me estoy hablando de que algo que realmente pasó. No es un documento que hay que tener mucho cuidado porque está establecido en todas las leyes, em, la ley general de salud, o sea, la federal, está en la ley de salud del estado de Sinaloa, o sea, en todos los estados, y sobre todo lo más importante que está en los códigos también, la parte más fundamental de que esto no es una cuestión de invención. Normalmente los certificados, la información que estos contienen es la trascendencia jurídica específicamente, es exponer la verdad de lo que realmente sucedió y sobre todo más de lo que ustedes llegan a observar al momento de hacer de ejercer su profesión como médicos en este caso, y lo que hayan observado, lo que hayan visto, lo que hayan vivido, literalmente todo eso lo van a redactar y tienen que ser muy precisos al momento de. Normalmente estos pueden expedirse en el curso de una actividad médica, pero puede ser tanto para público como para privado. Aquí es muy importante en un momento dado generar que los tipos de certificado que existen realmente van a estar muy enfocados en ambas partes, o sea, es público-privado. Es decir, es un documento oficial, legal, ya establecido, por ejemplo, que estos están foliados, o sea, tienen su número de folio, es consecutivo y habitualmente ya tiene esa, eh,
esos sellos de garantía que ahorita, por ejemplo, se está manejando hasta los sellos digitales, donde le dan esa fuerza que no puede ser realmente copiado, digamos, o alterado en un momento dado. Sí se puede realizar, por supuesto que sí, pero a lo que voy es que ante la ley, nada más, por ejemplo, si existe un número de certificado y ese número de certificado se entrega a cierta persona, o sea, a cierto profesionista, solamente ese profesionista puede expedir ese certificado. Si en un momento dado llega a tener o a generarse alguna alteración de los originales, se logran ver porque precisamente hasta las hojas tienen esa connotación de copia de papel calca, que al momento de nosotros estar escribiendo o transcribiendo en un momento dado va a ser muy difícil que no se llegue a generar que se llegue a generar quizás alguna modificación, porque lo que se escribe en la hoja más superior obviamente va a remarcar en las posteriores, ¿no? Entonces, es muy importante aquí que tomen en consideración que este documento, sobre todo los formatos de certificado que existen en México, ya están establecidos en base a las características de lo que habitualmente, para lo que habitualmente se utiliza, ¿no? Entonces, son precisos, son muy cortos, solamente es llenar de un renglón, máximo dos, donde se da la información más generalizada. Por ende, a pesar de que es un documento privado, también es privado porque es dirigido para la persona en su defecto, el civil en este caso, o en el caso de pues, los familiares del civil, según sea el tipo de certificado, obviamente, puede, dependiendo de qué lo requiera o para qué lo requiera, obviamente van a tener esa connotación y esa importancia, ¿no? Entonces, los tipos de certificado que existen, los más comunes, es el certificado médico, el ordinario, el que habitualmente ya está inclusive ante la Secretaría de Salud, la ley de salud, la Ley General de Salud, precisamente, ya está establecido el certificado, el formato que debe llegar y las características que debe tener. Igual en todas las farmacias se supone que ya lo establecen, aunque pongan logos y todo eso, y que lo hagan con esa identificación o esa personalización, pero debe de cumplir con esos lineamientos o normas de ser claros, de ser precisos y de tener un formato que debe de ser llenado. O sea, ningún espacio certificado debe quedar vacío a expensas de que precisamente hay opciones dentro de los mismos que te hacen decir, pues no aplica o cosas por el estilo, ¿no? Luego está el certificado de función, que es el que espero no estén llenando muchos, no les vaya a tocar a llenar muchos a ustedes cuando estén haciendo su internado. Espero que no sea el caso, les repito. Y que en un momento dado son cuando una persona fallece, que ya se estableció realmente también la causa de la muerte, o sea, el diagnóstico tal cual, y estos tienen que ser llenados por el médico, un médico certificado. Aquí cuando digo certificado, que tenga título y que tenga cédula, porque él es el que está llenando y está certificando también, o se está corroborando que la persona, como dices, un hecho cierto, que la persona efectivamente tiene ese padecimiento, o sea, en pocas palabras, por ejemplo, en el de función, falleció, ¿no? Luego están los certificados o actas de exhumación y embalsamamiento. Estos son en procedimientos precisamente en casos de procesos de jurídicos, procesos legales, donde hay un juicio, y sobre todo si tuvo que ver con respecto a un delito, de ahí la importancia que los cadáveres que están en ese tipo de procesos no sean incinerados. ¿Por qué? Porque a veces en ocasiones puede llegar a pasar sí tiempo, pero se requiera nuevamente sacar el cuerpo, volver a exhumarlo, hacerle otra vez una necrocirugía, un embalsamamiento nuevamente y volver a inhumarlo, es decir, a volverlo a enterrar en pocas palabras, ¿no? El embalsamamiento viene siendo eso, o sea, la preparación nuevamente del cadáver, ¿no? Y por último, el certificado de nacimiento. En el caso del el certificado de nacimiento, el mismo nombre lo dice, aquí se van a poner todas las características
tanto generales como particulares que se presentaron a una persona cuando llega a este mundo a través del proceso precisamente del parto, o cesárea, según sea el caso, ¿no? O en su defecto también, en los certificados de aborto también incluyen, esto se hace en el certificado de nacimiento y se está corroborando que efectivamente hubo un ser que nació, pero que nació sin vida y que fue menos de 20 semanas, o sea, al fin y al cabo, aquí es donde estamos tomando en consideración que este procedimiento del certificado de nacimiento, estamos corroborando que un civil o que hubo un ser humano que tuvo o no tuvo vida, ¿sí? Que normalmente si es un ser humano, se corrobora que fue un ser humano, no se le dio nombre, se le pone RN, precisamente recién nacido, pero que probablemente nació sin vida. Entonces, ahí es donde se hace, por ejemplo, quizás el doble certificado de nacimiento y de defunción. Habitualmente, déjenme decirles que todos estos certificados, sobre todo el de defunción y el de nacimiento, se hacen con intención de generar actas. O sea, el certificado es un documento oficial que por eso es que tiene un original y tiene como 3 copias. Nosotros nos quedamos con la primera copia, que es la que está justo por debajo del certificado de la hoja original, porque la original se queda en el registro civil. Las otras hojas se distribuyen precisamente a todas las instituciones de archivos y ante la ley precisamente donde se está corroborando que la persona civilmente hablando ya no tiene vida, en el caso de defunción. Y en el de nacimiento, pues civilmente hablando, esa persona nació, o sea, se está corroborando que nace, aunque tenga o no tenga vida, pero se reconoce ese nacimiento, esa presencia de que sale pues fuera del vientre de madre, de una madre, y se presenta precisamente ese nacimiento, ¿no? Entonces, el certificado médico normalmente en el certificado médico ordinario, va a tener, por ejemplo, aquí se puede decir que es una historia clínica muy bien reducida, muy bien sintetizada, donde se ve el famoso PSOAS, o sea, se habla del padecimiento, todo lo que es la sintomatología, lo que se observó, o sea, de forma muy general, la observación en la exploración física, el diagnóstico y las indicaciones y el tratamiento, ¿no? Entonces, todo eso, en un momento dado viene dentro del certificado. Y nosotros, por ejemplo, a nosotros nos solicita un certificado médico ordinario cuando queremos ingresar a alguna institución independientemente que sea educativa, sea deportiva, sea laboral, sea la que sea, normalmente nos están pidiendo un certificado que explique qué es las condiciones de salud en las que estamos actualmente. Entonces, para eso sirve un certificado médico ordinario. Luego, un certificado de defunción tiene las características es igual que el de nacimiento, donde viene el nombre completo, bueno, en el caso del de defunción, viene el nombre completo de la persona que falleció, vienen sus datos generales, o sea, viene su nombre completo, su edad al momento del fallecimiento, la fecha, el domicilio, luego viene la fecha y hora de defunción, viene también datos de la fecha de su nacimiento, luego viene posterior, un poquito más inferior, viene el lugar donde este, hace preguntas de alguna manera en dónde fue que falleció y posterior a eso, las características pone entonces sí, hacen un recuadro donde ponen las causas de la muerte, o sea, el diagnóstico. En el primer línea es la causa principal, es el que nosotros vamos a dar o definir precisamente como el diagnóstico de la muerte, tal cual. Los posteriores van a ser como las diagnósticos o causas secundarias que llevaron una cosa a la otra. Normalmente en la primera línea ustedes van a colocar el diagnóstico inicial, o sea, le repito, el diagnóstico de la muerte y los posteriores la secuencia de este. Si, por ejemplo, tuvo una herida por arma de fuego, se pone herida por arma de fuego, posterior causa hemorragia, esto, a su vez, que genera un infarto. O sea, es como decirle la secuencia, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la primera línea sea realmente la verdadera causa de la muerte, o sea, el diagnóstico real de la muerte y las posteriores sean la secuencia que ésta tuvo. Sobre todo los pacientes, por ejemplo,
con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, el diagnóstico ahí sería un infarto agudo del miocardio. Normalmente eso fallece en esas personas. Entonces, ya en segunda instancia, lo que generó que el anterior se presentara precisamente fue la insuficiencia renal crónica y se pone la temporalidad, o sea, cuánto tiempo, 8 años, bla, bla, bla. Y así sucesivamente se van. Si, por ejemplo, eso fue generado por diabetes mellitus, se pone diabetes mellitus en tercer lugar y se pone el tiempo, ¿no? Y así. En el certificado de nacimiento, aquí va a ser prácticamente lo mismo, nada más que va a iniciar con los datos del bebé, al principio se pone recién nacido, no ponemos nombre en los certificados porque en ese momento, pues precisamente puede que los padres tengan o piensen en un nombre en ese momento, ya lo tengan bien definido, pero a veces al momento de que ya se transcribe en acta, ya queda con el definitivo y ese ya no es corregible hasta que la persona tenga, a menos de que quiera corregirlo, tendría que hacer un juicio si es menor de edad y los tutores o los padres tienen que hacer ese cambio o en su defecto la misma persona ya siendo mayor de edad se puede cambiar su nombre y sus apellidos, por supuesto que sí, ante la ley está permitido. Pero en el certificado de nacimiento se pone RN y ya se pone el sexo, se pone la fecha, la hora, todos los datos, el peso, la talla, se le pone el Apgar también, ahí sí es muy importante el Apgar y el Cibermar se ponen, se colocan, ponen los datos de qué tipo de parto fue, o sea, si fue parto, cesárea, aborto, etcétera. Y posterior a eso se pone, si hubo, se da un espacio donde se explica si hubo o no complicaciones, ¿no? A diferencia, por ejemplo, el certificado de defunción, el certificado de nacimiento, todos los recuadros prácticamente son llenados haciendo preguntas, o sea, fue en hospital, fue parto, fue cesárea, o sea, son una serie de preguntas donde se van rellenando los círculos o poniendo los datos. Abajo inmediatamente de los datos del menor, bueno, del recién nacido, se ponen los datos de la madre, precisamente quien lo tuvo, obviamente, ¿no? No se ponen los datos de la madre, se pone de quien lo tuvo. Y ya después de eso, los datos, las características, todo. Si en un momento llegó fue por aborto o presenta muerte, también hay preguntas que se van especificando ahí. Al final, tanto en el certificado de nacimiento como en el de función, se pone los datos del médico, sus datos generales, su nombre completo, la cédula y el domicilio donde está donde está emitiendo, perdón, los certificados. En el caso de son instituciones, pues tiene que decir el nombre de la institución, el domicilio de y ya se pone la firma, ¿no? En el caso del nacimiento, se debe especificar dónde fue precisamente donde se presentó el nacimiento. Si en un momento dado lo estoy poniendo, yo estoy llenando un certificado, pero la persona lo tuvo en la calle, tengo que poner los datos de mi domicilio en todo caso, precisamente porque no fue donde se dio en la calle. O sea, hay datos de domicilio en la parte superior en el certificado de nacimiento al momento de llenarse, pero en la parte inferior cuando yo firmo como médico, tengo que poner del lugar donde yo estoy haciendo la certificación. Si yo estoy siendo un médico externo, entonces voy a poner mi domicilio particular o el domicilio de mi consultorio, ¿sí? Lo mismo es para todos los certificados, por cierto, ¿no? Y en el certificado de actas de exhumación y embalsamamiento, realmente estas casi son partes, o sea, viene siendo documentaciones solicitando a los jueces precisamente que se realice una exhumación. Es como una extensión del certificado de defunción en donde nosotros estamos realizando una exhumación, o sea, se hace una necrocirugía y se ponen las características. Normalmente aquí en México, cuando hacemos esto, si se hace un certificado, se hace muy similar a un certificado médico ordinario. No hay un documento oficial ya tal cual con folio y todo como es en el certificado de función y el de nacimiento, o inclusive en el de matrimonio, aunque en el de matrimonio no es ya certificado, se da directamente a un acta. Les repito, certificado de función y de nacimiento se van a actas, o sea, después de certificado se envían para que se registre esa persona en el de nacimiento o en el de función y ante la ley, no solamente civil, o sea, ante la ley general, o sea, ante el país México en todos los tipos de leyes, civil, laboral, industrial, penal, etcétera, etcétera, esa persona ya no tiene vida o en su defecto
tiene vida según sea el caso o nació por lo menos en este país, ¿no? Formas de identificar que precisamente formamos parte de ser civiles en este planeta, en este continente, en este país, y en el caso de Sinaloa, pues en este estado, y puede ser hasta en el municipio, ¿no? Entonces, son partes fundamentales. Estos vendrían siendo todos los certificados, bueno, perdón, todos los documentos médicos, forenses que quedaba pendiente por hacer la explicación. Ahorita voy a seguir continuando con otros videos que les voy a pasar sobre los temas que quedaron pendientes para este examen departamental y que también les va a servir para el examen, que esperemos que no sea el caso que tenga que necesitar realizarles otro examen para ayudarlos a ustedes con su calificación. Bueno, por mi parte sería todo de esta unidad. Estamos en contacto. Ay, sí, no, cuídense. Tengan buen día.